Hola, mi nombre es Alejandro Lambraño, yo soy un estudiante de quinto semestre y yo les voy a colaborar explicándole un poco a un tema que sería los gases arteriales en neumología. Aquí en este lado tenemos, digamos, toda esta parte va a ser solamente la teoría. El video va a estar dividido en dos partes. Primero va a ser solamente la teoría y luego la parte práctica, que van a ser varios ejercicios. Entonces, primero vamos a tener unas generalidades de importancia. Luego, ¿qué pasos vamos a tener? Algunas cositas que son como importantes. Luego vamos a entrar en materia lo que serían las alteraciones ácido-base. Cómo se da la compensación y cómo yo debo realmente analizar esto. Primero tendremos la ley de Fick. ¿Qué es la ley de Fick? La ley de Fick va a tener diferentes determinantes para mirar cómo va a ser el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar. Entonces primero vamos a tener el volumen del gas, que esto cómo se va a medir mediante las presiones de dióxido de carbono y de oxígeno que va a haber tanto en el capilar como en el alveolo. Luego la liposolubilidad. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a ser como igual, vamos a tener el alveolo. El alveolo ¿cómo va a estar conformado? Va a estar conformado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 lo que me van a dar es el andamiaje, el modelo o el sustento que va a tener el alveolo para ser como es. Mientras que el neumocito tipo 2 me va a dar el intercambio gaseoso como tal. Entonces, como estas van a tener sus membranas que van a ser por gradiente y tiene que ser liposoluble, entre mayor sea liposoluble, mejor va a ser el intercambio gaseoso. Luego va a ser el área de intercambio. ¿Qué tantos neumocitos van a estar relacionados con ese intercambio y qué tanta área va a tener para realizarlo? Luego el grosor de la membrana. Entonces allá le estamos hablando sobre la membrana y que tiene que traspasar el gas en la liposolubilidad, pero en el grosor va a ser qué tantos micrómetros o milímetros tiene que pasar una sustancia para poder llegar a pasar por este intercambio del alveolo y el capilar. Y luego el gradiente de concentración y presión. ¿Esto por qué es importante? Porque hay que definir que la respiración es un proceso pasivo por difusión simple, por ende no va a necesitar requerimiento energético. Esto es lo que sería la ley de Fick y cómo vamos a tener la interacción entre esos dos. Luego, un acercamiento a cómo se vería unos gases arteriales. Vamos a tener diferentes variables. Vamos a tener el pH, que sus valores normales van a ser entre 7.35 y 7.45. El dióxido de carbono, que va a ser entre 35 y 45. La presión de oxígeno, que va a ser de 60 a 100 en la parte arterial, y en la parte venosa va a ser de 40 a 50. ¿Por qué solamente hacemos hincapié en la presión de oxígeno? Porque es que la mayoría de otros datos van a ser muy parecidos y no va a haber la necesidad de tener en cuenta eso. Luego el bicarbonato, que va a ser entre 22 y 30, y el exceso de bases, que va a ser o más 5 o menos 5. ¿Eso para qué me va a servir? Esto nos va a servir es en la parte metabólica. ¿Para qué? Para confirmarme una alcalosis o una acidosis. Entre más elevado esté, una mayor alcalosis, y entre menor esté, una menor acidosis, una mayor acidosis. Luego tenemos otra cosa que es el anion gap. El anion gap lo que me va a servir es también solamente metabólica, definir realmente si va a haber un anion gap elevado o normal, dependiendo a los aniones y los cationes. Eso ya se va a hablar un poco más adelante a detalle. Luego la diferencia alveolo capilar. La normal va a ser entre 5 y 10 en los adultos sanos y de 15 a 20 en ancianos y en el EPOC. ¿Esto por qué es importante? Para yo tener un panorama más grande sobre cómo acercarme a diferentes valores que voy a tener en esto. Luego, diferentes pasos que voy a tener que necesitar para poder tener un correcto acercamiento hacia todo lo que sería la interpretación de estos gases y cómo abordarlos. Luego, paso número 1, la identificación del paciente, porque eso es realmente importante, porque cuando yo sé quién es mi paciente, por qué llegó mi paciente y el estado de mi paciente, yo voy a poder tener una encaminación, yo voy a poder tener una guía y un panorama más grande sobre cómo yo debo realmente abordar este paciente. Aquí también hay que tener en cuenta antecedentes farmacológicos. ¿Por qué? Porque dependiendo a estos medicamentos es posible tener un mejor o un peor pronóstico. Listo. Luego de saber quién es mi paciente, realmente necesito los signos vitales y el estado neurológico.
¿Por qué? Porque esos signos vitales, cuando realmente están alterados, me va a dar indicaciones de que yo cómo debo abordar este paciente y qué tan rápido debe ser. Igualmente el estado neurológico, porque es que estados alterados me deben de hacer pensar en acidosis o una alcalosis muy profunda. En la oxigenación, ¿qué es lo que vamos a mirar? Cómo realmente está la relación ventilación-perfusión de mi paciente. Luego entonces aquí vamos a tener unos medicamentos que realmente van a ser importantes. La aspirina, el fenobarbital y el hierro. ¿Por qué? Porque estos medicamentos en cualquier alteración ácido-base me van a dar un peor pronóstico. Y luego el metanol va a ser algo muy fundamental, ahora lo vamos a ver más con el anión GAP, pero en intoxicaciones por metanol puede haber diferencias. Luego, hay que entrar a analizar ya el análisis de gases arteriales como tal. Entonces, tenemos una presión arterial de oxígeno, la cual inmediatamente debemos verla antes de empezar a analizar todo lo otro. Vamos a mirar que cuando está menor al 55%, vamos a tener una hipoxemia severa. Inmediatamente cuando se ve el resultado está por debajo de un 55%. Cuando este resultado está entre 55 y 82, requerirá exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios? Lo que nosotros denominaríamos la PAFI. Luego vamos a hablar bien de la PAFI, pero relacionando la PAFI con la clínica y este resultado, realmente yo puedo ver qué está sucediendo. Y cuando está por encima de 82, entre 90 y 100, es que la oxigenación está realmente normal y no necesita ningún otro estudio. Entonces, para yo poder sacar una PAFI, necesito saber los sistemas de ventilación. Antes que nada, saber que la FiO2, que es la fracción de inspiración, yo qué tanto oxígeno realmente estoy respirando, en el ambiente va a ser del 21%. Luego vamos a mirar cuando es de alto flujo, de bajo flujo o de alto flujo. Luego, vamos a tener aquí diferentes, 1 litro, 2 litros, 3 litros y luego vamos a tener Venturi, máscara de no reinhalación, lo que sería el AMBU o el BM, que sería bolsa, válvula máscara y la intubación orotraqueal. Bueno, entonces aquí tenemos que la FiO2 ambiente va a ser de 21%. Entonces, cuando ya tenemos una cánula a 1 litro, vamos a tener una FiO2 del 24%. Esta va a estar muy recomendada en los niños. Luego 2 litros, 28%, muy recomendada en adultos, 3 litros, 32%, y mayor a 3 litros ya va a haber una necrosis en la mucosa nasal, por ende va a haber una lesión en este lugar, por ende no es muy recomendable utilizar cánula a más de 3 litros. Luego, en el alto flujo vamos a tener el Venturi. El Venturi nos va a dar una capacidad desde el 35 hasta el 50%. Luego la máscara no reinhalación, cuando viene con bolsa, es de un 100% y sin bolsa de un 80%. Tanto el AMBU como la intubación orotraqueal me van a dar una FiO2 del 100%. Luego vamos a mirar la PAFI, ¿cierto? Ya sabemos cómo vamos a sacar la FiO2. Vamos a mirar la PAFI, que va a ser la presión arterial de oxígeno sobre la fracción de inspiración del oxígeno por 100. En este caso ya sabríamos cómo sacar realmente la FiO2. Vamos a utilizar esta fórmula y luego esto nos va a arrojar un resultado. Por ende, también tenemos que clasificar la hipoxemia entre leve, moderada y severa. Entonces, luego vamos a tener una hipoxemia leve entre 200 y 300, moderada entre 100 y 200 y severa cuando es menor a 100. Eso porque es importante para saber cómo vamos a abordar a nuestro paciente y realmente cómo está su estado actual. Hay una excepción con esta clasificación, que es en la neumonía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una PAFI por menor al 250, en una neumonía yo ya considero que tengo una hipoxemia severa, mientras que en una persona normal podríamos considerarla una hipoxemia leve, en ausencia de neumonía. Este sería, por ejemplo, un criterio menor de la ATS para ingresar a nuestro paciente en una UCI. Luego, cuando ya entramos como tal
en las alteraciones ácido-base, vamos a tener lo que sería la compensación de la alteración, algo de la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo sería la compensación? La compensación de una acidosis metabólica debe ser entre 12 y 24 horas. Alcalosis metabólica entre 24 y 36, y esto es donde se va a dar, neurológicamente, anatómicamente, donde se va a dar centro neumotáxico y amnéusico, que se va a dar en el bulbo raquídeo en su parte superior. Luego van a haber varoreceptores y quimioreceptores. ¿Para qué? Esto lo que me va a ayudar es a censar el flujo tanto aéreo como sanguíneo para saber si hay alteraciones o no. Entonces, los varoreceptores van a estar ubicados en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, mientras que los quimioreceptores van a estar en el parénquima pulmonar. Luego, la acidosis y alcalosis respiratoria se tiene que corregir entre 2 y 5 días. Y la compensación va a ser a nivel renal, que se va a dar por la reabsorción de bicarbonato. Luego, en una acidosis metabólica, ¿cómo vamos a identificar una acidosis metabólica? Primero, ya sabemos que vamos a necesitar la identificación. ¿Para qué? Para correlacionarlo con la clínica y cómo está realmente mi paciente. Luego, hay que tener en cuenta una cosa, que es la diferencia entre una acidemia, una acidosis, una alcalemia y una alcalosis. Entonces, denominamos acidemia o alcalemia cuando este pH es realmente el que está afectado. En cambio, cuando este pH se encuentra dentro de los límites normales, pero las otras moléculas están alteradas, hablamos de acidosis o alcalosis. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera aproximación? Mirar el pH. Luego de mirar el pH, debemos correlacionar dos cosas: cómo está mi presión de dióxido de carbono y mi bicarbonato. Viendo estas cosas, vamos a empezar a mirar si nos vamos a ir por un lado de una acidosis o una alcalosis, o en el caso que sea una acidemia o una alcalemia, ¿cierto? Luego, yo les venía diciendo que el exceso de bases y el anion gap solamente me van a servir para la parte metabólica. Entonces, esto me va a ayudar a tener un mayor acercamiento. Luego, cuando yo ya definí que realmente el enfoque que voy a tener va a ser metabólico, dependiendo a las cosas que ya se expuso, vamos a aplicar una fórmula, que es la fórmula de Winter, que como es 1.5 por bicarbonato más 8. Entonces, esta fórmula de Winter, ¿para qué me va a servir? Para tener una presión arterial de dióxido de carbono deseable. Entonces, cuando yo voy a tener una alteración que va a ser más respectiva a una acidosis metabólica, yo después de aplicar esta fórmula, yo voy a tener una presión arterial de dióxido de carbono, que es la que yo realmente estaría esperando. ¿Para qué? Para saber si esta acidosis metabólica está compensada o no. En el caso de que yo aplico la fórmula de Winter y el resultado no es congruente con el dióxido de carbono deseable, significa que si está más alto va a ser una acidosis respiratoria, y si está más bajo va a ser una alcalosis respiratoria. Luego el anion gap, ya habíamos dicho que va a ser meramente para las partes pues, metabólicas, más que todo la acidosis. El valor va a ser importante cuando es mayor a 12, ¿cierto? Entonces realmente si es por debajo, si es 7, 8, no va a ser realmente fundamental. Va a ser fundamental y va a ser importante cuando es mayor a 12. ¿Esto por qué? Porque me va a ayudar a determinar si la acidosis metabólica va a tener un anion gap elevado o no. Unas posibles causas de esto sería una cetoacidosis diabética por un aumento de los cuerpos cetónicos, el metanol y el lactato en el caso de una hipoperfusión. Entonces, luego vamos a tener en cuenta realmente qué es el anion gap. El anion gap va a ser la diferencia entre los aniones y los cationes. Entonces, cuando esto es mayor, significa que estamos teniendo unos aniones no medibles, que en este caso serían estas posibles causas que ya les había dicho. Entonces, realmente
la fórmula del anión GA va a ser el sodio menos la sumatoria del cloro y el bicarbonato. Luego de tener este resultado, nos va a arrojar si está realmente alterado o no. Tener en cuenta una cosa: cuando el paciente ya ha tenido alguna reanimación o algunos líquidos basales con solución salina y Hartmann. ¿Por qué? Porque es posible que esta misma reanimación me normalifique, me coloque en valores normales este anión GA. Luego vamos a tener la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria la tengo que catalogar si es aguda o crónica. En este caso, como un ejemplo de una acidosis respiratoria crónica, vamos a tener el EPOC. ¿Por qué el EPOC? Porque aquí en la ley de Fick va a haber una diferenciación, porque va a haber un aumento del grosor, que es uno de los criterios que me va a evaluar la ley de Fick, el grosor de la membrana, y van a cambiar las presiones. Entonces, por ende, va a haber una hipercapnia normal en un paciente epocoso. Entonces, es normal encontrar una presión de dióxido de carbono elevada en estos pacientes. La vamos a catalogar en aguda o crónica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que realmente yo puedo definir que la acidosis respiratoria es aguda, porque cuando yo no puedo definir realmente si la acidosis es aguda o crónica, siempre se debe tomar como si fuera crónica. Luego vamos a tener que en la aguda, por cada 10 en el resultado de presión arterial de dióxido de carbono, yo debo de esperar que el bicarbonato baje entre 1 y 2. Entonces, cuando yo realmente obtengo el bicarbonato que yo estaba esperando según esta fórmula, ¿qué significa? Que la acidosis respiratoria está compensada. Cuando esto está alterado, cuando está mayor, significa una alcalosis metabólica, y cuando está menor es una acidosis metabólica. Luego, desde que se apliquen esas fórmulas, cuando yo realmente no estoy teniendo una acidosis, sino que yo me encamino más por una alcalosis respiratoria, se deben de aplicar también unas fórmulas. En este caso, una alcalosis respiratoria, por cada 10 que me baje la presión arterial de dióxido de carbono, yo debo esperar que el bicarbonato se me eleve entre 1 y 2. Aquí se aplica exactamente lo mismo que aplicamos aquí arriba, solamente que con la alcalosis. Algunas de las etiologías que podríamos tener es el asma, un toxidrome o cuando hay una hiperventilación psicógena. Y luego en la alcalosis metabólica, que es la menos frecuente, se aplica esta fórmula. Así como antes se aplicó la fórmula de Winter, en esta se aplica esta fórmula de la cual no tiene un epónimo. 0.7 por bicarbonato más 20 me va a dar una presión de dióxido de carbono que yo realmente tengo que esperar. Entonces se aplica exactamente lo mismo. Si es mayor es acidosis respiratoria, o si es menor es una alcalosis respiratoria.